En la conferencia número 33 de Freud, que habla sobre la feminidad, nos dice que surgen diferencias en la disposición pulsional que permite vislumbrar la posterior naturaleza de la mujer. La niña pequeña es por regla general menos agresiva y porfiada, se basta menos a sí misma, parece tener más necesidad de que se le demuestre ternura y por esto ser más dependiente y dócil. El hecho de que se la pueda educar con mayor facilidad y rapidez para el gobierno de las excreciones no es probablemente sino la consecuencia de aquella docilidad. En efecto, la orina y las heces son los primeros regalos que el niño hace a las personas que lo cuidan, y su gobierno es la primera concesión que puede arrancarse a la vida pulsional infantil. Los dos sexos parecen recorrer de igual modo las primeras fases del desarrollo libidinal. Habría podido esperarse que ya en la fase sádico-anal se exteriorizase en la niña pequeña un regazo de la agresión, pero no es así. Según es sabido, esta fase se singulariza en el varoncito por el hecho de que se sabe procurarse sensaciones placenteras de su pequeño pene y conjuga el estado de excitación de éste con sus representaciones de comercio sexual. Lo propio hace la niña con su clítoris, aún más pequeño. Parece que en ella todos los actos onanistas tuvieran por teatro este equivalente del pene, y que la vagina genuinamente femenina fuera todavía algo no descubierto para ambos sexos. Ello nos autoriza a establecer que en la fase fálica de la niña el clítoris es la zona erógena rectora, pero no está destinada a seguir siéndolo. Con la vuelta hacia la feminidad, el clítoris debe ceder en todo o en parte a la vagina su sensibilidad y con ella su valor, y esta sería una de las dos tareas que el desarrollo de la mujer tiene que solucionar, mientras que el varón, con su suerte, no necesita sino continuar en la época de su madurez sexual, lo que ya había ensayado durante el temprano florecimiento sexual. Hemos de volver luego sobre el papel del clítoris. Consideremos ahora la segunda tarea que gravita sobre el desarrollo de la niña. El primer objeto de amor del varoncito es la madre, quien lo sigue siendo también en la formación del complejo de Edipo y en el fondo durante toda la vida. También para la niña tiene que ser la madre y las figuras del ama y de la niñera que se fusionan con ella. El primer objeto, en efecto, las primeras investiduras de objetos se producen por apuntalamiento en la satisfacción de las grandes y simples necesidades vitales, y las circunstancias de la crianza son las mismas para los dos sexos. Ahora bien, en la situación edípica, es el padre quien ha devenido objeto de amor para la niña y esperamos que en un desarrollo de curso normal, ésta encuentre desde el objeto padre el camino hacia la elección definitiva de objeto. Por lo tanto, con la alternancia de los periodos, la niña debe tocar zona erógena y objeto, mientras que el varoncito retiene ambas. Así nace el problema de averiguar cómo ocurre esto y en particular cómo pasa la niña de la madre a la ligación con el padre o con otras palabras de su fase masculina a la femenina, que es su destino biológico. Casi todo lo que más tarde hallamos en el vínculo con el padre preexistió en ella y fue transferido de ahí al padre. En suma, llegamos al convencimiento de que no se puede comprender a la mujer si no se pondera esta fase de la ligación madre preedípica. Ahora, queremos saber cuáles son los vínculos libidinosos de la niña con la madre. He aquí la respuesta. Son muy diversos, puestos que atraviesan por las tres fases de la sexualidad infantil, cobran los caracteres de cada una de ellas. Se expresan mediante deseos orales, sádicos, anales y fálicos. Estos deseos subrogan tanto emociones activas como pasivas. Si se los refiere, cosa que debe evitarse en la posible, a las diferenciaciones entre los sexos y cuya emergencia es posterior, se los puede llamar masculino y femenino. Estos últimos suelen salir a la luz únicamente después que han sido mudados a representaciones de angustia. No siempre es fácil pesquisar la formulación de estos tempranos deseos sexuales. El que se expresa con mayor nitidez es el de hacerle un hijo a la madre, así como su correspondiente, el de parirle un hijo, ambos pertenecientes al periodo fálico. Solo más tarde puede discernirse en esta fantasía de la seducción por el padre y la expresión del complejo edípico típico en la mujer, y ahora reencontramos la fantasía de seducción en la prehistoria preedípica de la niña, pero la seductora es por lo general la madre. Pero acá la fantasía toca el terreno de la realidad,
pues fue efectivamente la madre quien a raíz de los menesteres del cuidado corporal provocó sensaciones placenteras en los genitales y acaso hasta las despertó por primera vez. El extrañamiento respecto a la madre se produce bajo el signo de la hostilidad. La ligazón madre acaba en odio. Este odio puede ser muy notable y perdurar toda la vida. Puede ser cuidadosamente sobrecompensado más tarde. Por lo común, una parte de él se supera y otra permanece. Pero cualquiera que haya sido la situación real, es imposible que el reproche del hijo esté justificado tantas veces como se le encuentra. Parece más bien que el ansia del niño por su primer alimento es lisa y llanamente insaciable y que nunca se consoló de la pérdida del pecho materno. La próxima acusación a la madre se aviva cuando el siguiente hijo aparece en su cuna. Si es posible, retiene el nexo con la denegación oral. La madre no quiso o no pudo dar más leche al niño porque necesitaba el alimento para el recién llegado. Se siente destronado, despojado, menoscabado en sus derechos, con un odio celoso sobre el hermanito y desarrolla hacia la madre infiel una inquina que muy a menudo se expresa en una desagradable alteración de su conducta. Se juzgará entonces que esa discordia se sigue inevitablemente de la naturaleza de la sexualidad infantil, lo desmedido de las exigencias del amor y la imposibilidad de cumplir los deseos sexuales. O sea, podría pensarse que este primer vínculo de amor del niño está condenado al sepultamiento justamente porque es el primero, pues estas tempranas investiduras de objeto son por lo general ambivalentes en alto grado. Junto al amor intenso está siempre presente una intensa inclinación agresiva, y cuanto más apasionantemente ame el niño a su objeto, tanto más sensible se volverá para los desengaños y denegaciones de su parte. Creemos que hemos hallado ese factor específico y por ciento donde esperábamos hallarlo. Si bien en forma sorprendente, donde esperábamos hallarlo, digo pues reside el complejo de castración, y en efecto la diferencia anatómica entre los sexos no puede menos que imprimirse consecuencias psíquicas. Pero fue una sorpresa enterarse por los análisis que la muchacha hace responsable a la madre de su falta de pene y no le perdona ese prejuicio. El tener el mismo contenido que el varón. En el complejo de castración nace después por la visión de unos genitales femeninos que se enteró de que el miembro tan estimado por él no es completamente necesario del cuerpo. Entonces se acuerda de las amenazas que se atrajo por ocuparse de su miembro, empieza a prestarles creencias y a partir de ese momento cae bajo el influjo de la angustia de castración, que pasa a ser el más potente motor de su ulterior desarrollo. El complejo de castración de la niña se inicia asimismo con la visión de los genitales del otro sexo. Al punto nota la diferencia y es preciso admitirlo su significación. Se siente gravemente perjudicada. A menudo expresa que le gustaría tener también algo así. Entonces cae presa de la envidia del pene, que deja huellas imborrables en su desarrollo y en la formación de su carácter. Y aún en el caso más favorable no se superará sin un serio gasto psíquico. Que la niña admita el hecho de su falta de pene no quiere decir que se someta sin más a él. Al contrario, se aferra por largo tiempo al deseo de llegar a tener algo así. Cree en esa posibilidad hasta una edad inverosímilmente tardía y aún en épocas en que su saber de la realidad hace mucho desecho por inalcanzable el cumplimiento de este deseo. La importancia de la envidia del pene es indudable. ¿Acaso lo juzguen un ejemplo de injusticia masculina si asevero que envidia y celos desempeñan en la vida anímica de las mujeres un papel todavía mayor que la de los varones? El descubrimiento de su castración es un punto de viraje en el desarrollo de la niña. De ahí parten tres orientaciones del desarrollo. Una lleva a la inhibición sexual o a la neurosis. La siguiente a la alteración del carácter en el sentido de un complejo de masculinidad y la tercera, en fin, a la feminidad normal. Acerca de las tres hemos averiguado bastante, si bien no todo. El contenido esencial de la primera es que la niña pequeña, que hasta ese momento había vivido como varón, sabría procurarse placer por excitación de su clítoris y relacionaba este quehacer con sus deseos sexuales,
con frecuencia activos, referidos a la madre. Ve entropiarse el goce de su sexualidad fálica por el influjo de la envidia del pene. La comparación con el varón, tanto mejor dotado, es una afrenta a su amor propio. Renuncia a la satisfacción masturbatoria en el clítoris, desestima su amor por la madre y entonces no es raro que reprima una buena parte de sus propias aspiraciones sexuales. Su amor se había dirigido a la madre fálica, con el descubrimiento que la madre es castrada se vuelve posible abandonarla como objeto de amor, de suerte que pasa a prevalecer los motivos de la hostilidad que durante largo tiempo se ha ido renunciando. Vale decir, pues, que por el descubrimiento de la falta del pene, la mujer resulta desvalorizada tanto para la niña como para el varoncito y luego tal vez para el hombre. Todos ustedes saben cuán sorprendente valor etiológico conceden estos neuróticos a su onanismo. Pero en verdad deberíamos conceder que tienen razón, pues el onanismo es el poder ejecutivo de la sexualidad infantil y a ellos justamente los aqueja el fallido desarrollo de esta última. Cuando la envidia del pene ha despertado un fuerte impulso contrario al onanismo clitoriano y este, empero, no quiere ceder, se establa una violenta lucha por liberarse. En esa lucha la niña asume ella misma, por así decir, el papel de la madre ahora destituida y expresa todo su descubrimiento ahora destituida y expresa todo su descontento con el clítoris inferior a la repulsa de la satisfacción obtenida en él. Con el abandono de la masturbación clitoriana se renuncia a una porción de actividad. Ahora prevalece la pasividad. La vuelta hacia el padre se consuma predominantemente con ayuda de emociones pulsionales pasivas. El deseo con que la niña se vuelve hacia el padre es sin duda originariamente el deseo del pene que la madre le ha denegado y ahora espera del padre. Sin embargo, la situación femenina solo se establece cuando el deseo del pene se sustituye por el deseo del hijo. Entonces, siguiendo una antigua equivalencia simbólica, el hijo aparece en el lugar del pene. Por eso la niña jugaba a la madre y la muñeca era ella misma. Entonces podría hacerse con el hijo todo lo que la madre solía hacer con ella. Solo con aquel punto de arribo del deseo del pene, el hijo muñeca deviene un hijo del padre y desde ese momento la más intensa meta del deseo femenino. En la expresión compuesta un hijo del padre, muy a menudo el acento recae sobre el hijo y no insiste el padre, y no insiste en el padre. Así el antiguo deseo masculino de poseer el pene sigue transluciéndose a través de la feminidad consumada. Pero quizá deberíamos ver en este deseo del pene más bien un deseo femenino por excelencia. Con la transferencia del deseo del hijo pene al padre, la niña ha ingresado en la situación del complejo de Edipo. La hostilidad a la madre, que no necesita ser creada como si fuera algo nuevo, experimenta ahora un gran refuerzo, pues deviene la rival que recibe del padre todo lo que la niña anhela de él. Por largo tiempo el complejo de Edipo en la niña nos impidió ver esta ligación madre-pedípica que sin embargo es tan importante y deja como secuela fijaciones tan duraderas. Para la niña la situación edípica es el desenlace de un largo y difícil proceso, una suerte de transmutación provisional, una posición de reposo que no se abandona bien pronto, sobre todo porque el comienzo del periodo de latencia no está lejos. Y en este punto, en la relación del complejo de Edipo con el de castración, nos salta a la vista una diferencia entre los sexos, probablemente grávida. En consecuencia, el complejo de Edipo del varoncito, dentro del cual anhela a su madre y querría eliminar a su padre como rival, se desarrolla desde luego a partir de la falta de su sexualidad fálica, o a partir de la base de su sexualidad fálica. Ahora bien, la amenaza de castración lo constriñe a restringir esta postura. Bajo la impresión del peligro de perder el pene, el complejo de Edipo es abandonado, reprimido, en el caso más normal, tradicionalmente destruido, y se instaura como su heredero un severo superyo. Lo que acontece en la niña es casi lo contrario. El complejo de castración prepara el complejo de Edipo en vez de destruirlo, pues el influjo de la envidia del pene, la niña es expulsada de la ligación madre y desemboca en la situación edípica como en su puerto. Ausente la angustia de castración,
Falta el motivo principal que había forzado al varoncito a superar el complejo de Edipo. La niña permanece dentro de él por un tiempo indefinido, solo después lo desconstruye y aún entonces lo hace de manera incompleta. Ahora bien, volvamos atrás. Mencionamos cómo la segunda de las reacciones posibles tras el descubrimiento de la castración femenina es el desarrollo de un fuerte complejo de masculinidad. Se quiere significar con esto que, por así decir, la niña se rehúsa a reconocer el hecho desagradable con una empecinada rebeldía, carga todavía más las tintas sobre la masculinidad que tuvo hasta entonces, mantiene su quehacer clitoreo y busca refugiarse en una identificación con la madre fálica o con el padre. Empero, la esencia del proceso es que en este lugar del desarrollo se evita la oleada de pasividad que inaugura el giro hacia la feminidad. Como la operación más extrema de este complejo de masculinidad, se nos aparece su influjo sobre la elección del objeto en el sentido de una homosexualidad manifiesta. Hemos llamado a la libido a la fuerza pulsional de la vida sexual. La vida sexual está gobernada por la polaridad masculino-femenino. Adjudicamos a la feminidad, pues, un alto grado de narcisismo, que influye también sobre su elección de objeto, de suerte que para la mujer la necesidad de ser amada es más intensa que la de amar. En la vanidad corporal de la mujer sigue participando el efecto de la envidia del pene, pues ella no puede menos que apreciar tanto más sus encantos como el tardío resarcimiento por la originaria inferioridad sexual. Si ella ha permanecido dentro de la ligación padre, es decir, del complejo de Edipo, elige según el tipo paterno, puesto que es la vuelta de la madre hacia el padre. La hostilidad del vínculo ambivalente de sentimientos permanece junto a la madre. Otra mudanza en el ser de la mujer para la cual los amantes no están separados puede sobrevenir luego del nacimiento del primer hijo en el matrimonio. Bajo la impresión de la propia maternidad puede revivirse una identificación con la madre propia, identificación contra la cual la mujer se había rebelado hasta el matrimonio, y atraer hacia sí toda la libido disponible de suerte que la compulsión de reproducción reproduzca un matrimonio desdichado de los padres. Que el antiguo factor de la falta del pene no siempre ha perdido su fuerza, lo demuestran las diversas reacciones de la madre frente al nacimiento de su hijo, según sea varón o mujer. Solo la relación con el hijo varón brinda a la madre una satisfacción irrestricta. Es en general la más perfecta, la más exenta de ambivalencia de todas las relaciones humanas. La madre puede transferir sobre el varón la ambivalencia que debió sofocar ella misma, esperar de él la satisfacción de todo aquello que le quedó de su complejo de masculinidad. El matrimonio no está asegurado hasta que la mujer haya conseguido hacer de su marido también su hijo y actuar la madre respecto de él. La identificación madre de la mujer permite discernir dos estratos: el preedípico, que consiste en la ligación tierna con la madre, y la torma por arquetipo, y el posterior derivado del complejo de Edipo, que quiere eliminar a la madre y sustituirla junto al padre. Empero la fase de ligación predípica tierna es la decisiva para el futuro de la mujer. En ella se prepara la adquisición de aquellas cualidades con las que luego cumplirá su papel en la función sexual y costeará inapreciablemente su rendimiento social.